Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos. Pues hoy, en auditorio, vamos a estar platicando de un programa que tiene que ver con un colectivo de la sociedad que en algunas medidas lo hemos desatendido, ¿no? Por varios y diferentes factores. Pero bueno, hoy vamos a estar platicando de los programas sociales y las instancias que protegen a los adultos mayores. Bueno, ¿te parece si empezamos de una vez? Ya entramos de lleno. Adelante, es que como la frase, ¿no? Que dicen, como te ves me vi y como me ves te verás. Para allá vamos. Qué triste, pero bueno, no triste, No, sino en el ojalá sentido. que sí lleguemos, de hecho, Sí, ¿no? a ser adultos. Sí. Mi abuela falleció a los 99 años. Wow. Entonces, familia longeva. Exacto. Pero llegar. sí es importante llegar también con dignidad, ¿no? Y claro. todo lo que vamos a platicar en el programa es justo eso, los derechos que tienen, el acceso a la justicia, las barreras también a las que se enfrentan, y como siempre decirles que como organización, aquí estamos. Sí, y que al final también mucho de esta pues creencia tal vez errónea que tiene que ver con patrones socioculturales es pues eso, ¿no? Temerle a la vejez cuando pues es un proceso de vida natural, ¿no? Pero bueno, Así es. justamente vamos a reflexionar acerca de la edad, de los roles que pues otorga la sociedad a cada una de las personas que de alguna forma rompe con estas y diferentes ideas desde cuestiones de la niñez, la juventud, la vejez, que pues vienen enmarcadas en muchos estereotipos que se construyen pues socialmente y que en ocasiones, pues cuando son negativos, impiden alcanzar un entendimiento o una visión mucho más precisa del tema. Es importante, pues, para el desarrollo de lo que vamos a estar platicando, que entendamos un poquito de qué va el envejecimiento y de qué va la vejez. La vejez es considerada como una etapa de la vida en donde los sujetos, pues, tienen ciertos roles implícitos específicos y, pues, si bien es cierto, es una clasificación pues que no es aceptada, ¿no? De forma o de manera unívoca, pues trae ahí diferentes entendimientos sobre la vejez, ¿no? Mientras tanto, el envejecimiento es un cambio que pues es un proceso que vivenciamos, que comienza desde el nacimiento del ser humano y que pues tiene que ver con el cumplimiento de los años a lo largo de nuestra vida. Pero también podemos definirlo como un proceso universal, continuo, progresivo, que lleva pues finalmente al deterioro, a la muerte, y que pues desde una concepción meramente biológica lo podemos ver en ese contexto. Pero el envejecimiento también se ha convertido como en un tema de interés para la política pública en el orden mundial, debido pues a que si vemos un poquito las proporciones del envejecimiento de la población, pues sí, pues un poquito ya estamos a nivel global, pues teniendo personas mayores de 60 años y que pues esto va a ir aumentando de manera absoluta y porcentual, pues en detrimento de las edades adultas y jóvenes, ¿no? En nuestro país sí vemos como un fenómeno creciente del tema del envejecimiento de la población y pues esto obliga a tener atenciones adecuadas para las personas adultas mayores y que bueno, enfocarnos a la prioridad que tiene que ver con la cuestión social, que tiene que ver con los temas de salud, las cuestiones económicas. Si de pronto nos vamos a las cifras del INEGI, pues sabemos que para el 2002 teníamos una población de 17 millones. 22, perdón. Perdón, sí, del 2022
En nuestro país teníamos una población de 17.958.707 personas de 60 años y más, es decir, más o menos andan rondando el 14% de la población. Y cuando esto lo cruzamos con estudios de pronto que ha hecho la UNAM, pues sí nos coloca como un país envejecido. Sin embargo, pues aun cuando tenemos estos datos importantes y duros, pues a nivel social sí notamos un poco de invisibilización, un poco de subestimar los temas de la edad y de la vejez, y en muchos contextos vemos la temática de la discriminación de estos grupos. No podemos negar que tenemos una deuda social con esta población que debemos de reconocer, respetar sus derechos y pues tener estos sistemas de desarrollo sociales, tanto de atención como de apoyos, pues esto van a brindar en la mejor de las medidas pues un bienestar y garantizar la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, cuando nosotros volteamos a ver a estos colectivos, ¿no? Que pues de pronto están pasando por esta etapa de su vida, sí para los gobiernos representa un gran desafío de política social, tanto a un mediano y a un largo plazo, porque esto implica que tengamos estrategias de atención integral que ayuden a garantizar temas como la movilidad urbana, la salud, la alimentación, el trabajo, el ingreso, la atención, ¿no? A las propias discapacidades que surgen a partir de la edad, los temas de la educación, y que hay, aquí en este tema en particular vemos mucho la brecha digital, ¿no? Esta cuestión que a veces luego nuestras mamás nos dicen, por eso, ayúdame con el celular. Sí, sí, Ay, sí. mamá, pero sí es tan fácil, ¿no? Sí, Ujú. pero al final nosotras que estamos en esta generación en donde de alguna manera no crecimos con celulares, pero fuimos conociendo su desarrollo, pues también estos temas de brecha digitales, los temas de tecnologías, de la información, de comunicación, pues sí obliga a que tengamos un entendimiento desde su mirada y de pronto como también podemos tener estos insumos para acercamiento de bienes, de servicios, ¿no? Derechos sociales, derechos humanos, etcétera. O sea, eso es lo que le toca de pronto hacer al Estado mexicano, porque pues sí necesitamos un resultado que implique pues la elevación del bienestar integral de estos colectivos, del desarrollo humano de este sector de la población. Y bueno, también a un nivel pues familiar, sí sabemos que la mayor parte de las personas que de alguna manera tienen personas adultas mayores en su entorno, el tema de los cuidados es un factor interesante. En mayor medida son mujeres, hijas, nietas, nueras las que tienen estos trabajos de cuidado y que en mayor medida también se centra más en el cuidado familiar antes de alguna institución pública, que pues tienen este cuidado tanto formal como informal, ¿no? De estos colectivos. Y bueno, es un Sí. tema ahí interesante. Es que por lo regular siempre nos toca a la mujer, ¿no? Digo, Ajá. es un rol que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo y de las diversas generaciones, donde te dicen te tienes que cuidar, te toca, y pues ni modo, hay que entrarle a los cuidados de los adultos mayores. Y también ha cambiado, si estás de acuerdo, Norma, estas generaciones, porque yo recuerdo que antes una persona adulta mayor era signo de mucho respeto. ¿No? Ujú. Siempre estabas como, les hablabas de usted, sí era muy diferente, y hoy en día sí siento que se ha subestimado, se denigra hasta cierto punto, y pues no, se ha dejado de dar ese rol y esa figura de las personas adultas mayores, porque incluso hasta en varias pues culturas, el viejo, ¿no? Es el que tiene la sabiduría, Ujú. el tomador de decisiones, el que sabe hacia dónde guiar y hacia dónde dirigir. Y lamentablemente hoy en día ya no lo vemos así. Ya los Ujú. vemos como una carga, como hemos visto ya muchos casos de personas que abusan de las personas adultas mayores, porque ya incluso nada más dame tu tarjeta, ¿no? De que ahorita Ujú. vamos a ir platicando de estos apoyos económicos, pero que ya difícilmente pueden ser, pues, pues apapachados, consentidos, que tengan una vida digna, eh, propia de la edad, ¿no Ujú. crees? Y que también precisamente en relación a esto que mencionas, sean
de por sí son un grupo en situación de vulnerabilidad por todas estas Sí. condiciones, pero justo la situación de vulnerabilidad los puede colocar en una situación de desventaja y ser víctimas de hechos delictivos. Ujú. Incluso también el tema pues, la oportunidad criminal, en donde de alguna manera pues los detectan como un colectivo en donde podemos de alguna manera no vamos a ofrecer como resistencia, ¿no? O sea, Ujú. si de pronto así en esta cuestión de las tarjetas que tú dices, ¿no? Bueno, pues los engañamos, les decimos que le queremos limpiar la tarjeta y es un modus operandi muy habitual que en ciertos contextos, por estas cuestiones de las tarjetas, de los dineros y demás, pues sean un colectivo donde abusen pues a veces del desconocimiento de este tema que platicamos, ¿no? De las tecnologías o de alguna cuestión y pues sí, la gente se aprovecha de estas circunstancias y pues a veces no los dejan en la calle, ¿no? Sí, es que ahorita en el siguiente bloque, porque ahorita creo que ya estamos sobre Ujú, los tiempos, pero vamos a comenzar justo hablando desde conceptos, ¿no? Vamos a empezar a hablar de conceptos que están muy relacionados con las personas adultas mayores, pero sí era importante resaltar esta parte de cómo eran vistos antes, ujú, y yo creo que también a ti te tocó, ¿no? Hablarles de usted y este sí, respeto, sí, diferente sí, a sí. como lo vivimos hoy. Es correcto. Pues bueno, sí estamos sobre la pausa de este primer bloque. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC. Y también, pues si tienen alguna pregunta en específica y pues quieren marcarnos a cabina, pueden hacerlo al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Pues estamos de regreso con este tema de pues todo lo relativo a las personas adultas mayores, este grupo que ya vimos que si antes era un signo de respeto, ¿no? Hoy en día es preocupante toda la violencia que están viviendo. Ujú. Y decíamos antes de entrar de lleno como a los temas jurídicos, de acceso a justicia, normatividad, etcétera, sí quisiéramos platicarles los conceptos, ¿no? Los conceptos básicos que están relacionados con este grupo, porque, pues, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con abandono? Hoy en día vemos muchos adultos mayores que están en un estado de abandono, pero ¿a qué nos referimos en abandono? Bueno, pues es la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o moral. Entonces aquí muchas veces por parte incluso de los hijos, de la familia más directa, es cuando de una manera deliberada también o no lo hacen, los dejan y pues sí, ponen en peligro su vida, su integridad y pues a veces los problemas emocionales son más fuertes que incluso los físicos, ¿no? Llegan a tener una depresión muy grande por sentirse abandonados. Ujú. Otra parte importante aquí es la asistencia social, que esta asistencia social es el conjunto de acciones que están tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la preparación física, mental y social de personas en estado de necesidad, de desprotección o desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Hay una palabra que me llamó la atención, que es el edadismo. No sé si tú ya la habías escuchado, No. edadismo, pues dice, el edadismo se refiere a los estereotipos, es decir, cómo pensamos, ¿no? Los prejuicios, Ujú. cómo nos sentimos y la discriminación, cómo actuamos hacia las personas en función de su edad. Porque sí te ha tocado ver así de, ay, no, ya está viejo, ya no, ya, Ujú. ¿no? Entonces, a esto se refiere el edadismo y pues puede ser incluso institucional, puede ser interpersonal
o incluso puede ser autoinfligido. Cuando decimos, no, ya mi edad, ¿no? Entre broma y no, sí Sí, sí, sí. estamos mucho, hay personas que sí están muy insistentes con el tema de su edad. Y bueno, el edadismo institucional se refiere a las leyes, reglas, normas sociales, políticas y prácticas de las instituciones que restringen injustamente las oportunidades y perjudican sistemáticamente a las personas en razón de su edad. Muchas veces vemos que dicen, bueno, ya después de los 40 ya no puedes estar en determinado puesto porque ya a tu edad ya no se puede. Oye, todavía tengo una vida laboral Ujú. pues plena, ¿no? Bueno, en fin. Y el edadismo interpersonal se refiere, bueno, que surge entre las interacciones entre dos o más personas. Y el edadismo autoinfligido se produce cuando se interioriza el edadismo y se vuelve contra uno mismo. Hemos oído hablar también de la palabra de geriatría, pues se Ujú. refiere a la especialidad médica dedicada al estudio de las enfermedades propias de las personas adultas mayores. Aquí es un punto importante que quiero tocar el tema de la información. La información que se proporciona a un adulto mayor, pues consta al menos de los siguientes puntos, ¿no? La persona que debe tener la responsabilidad de recibir la información es la persona mayor. Si no existe una incapacidad de jure o de facto respecto a temas trascendentales, se le tiene que informar de manera directa. A veces creen que porque ya la edad, no, no hay que decirle no. Tiene el derecho de saberlo y pues no hay que mentir o dar información contradictoria, ¿no? Entonces, las ideologías y creencias de cada persona son respetables, pero tienen el derecho a ser informados. También queremos resaltar en este programa los tipos de violencia contra las personas adultas mayores. Hablamos de violencia psicológica, que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, en abandono, en descuido reiterado, en insultos, humillaciones, devaluación, marginación, incluso la indiferencia, ¿no? Así de no te hablo, también eso es un tipo de violencia, el rechazo, las amenazas, que todas estas, como platicábamos hace rato, van llevando a la víctima, la van orillando a vivir en depresión, a vivir en aislamiento y a devaluar su autoestima. Incluso algunas personas pues han llegado hasta el suicidio. Otra violencia es, otro tipo de violencia es la violencia física, que pues este es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Y tenemos también la violencia patrimonial, que es la que hablábamos también de te quito tu tarjeta, ¿no? Dame tu Ujú. pensión, dame tu... Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y se manifiesta en la transformación, en la sustracción, en la destrucción, en la retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. ¿Cuántas veces no vemos el pleito por la casa de la abuela, Ujú. no? Ujú. Y bueno, por último hablamos de la violencia económica, que es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Y, perdón, ahora sí hablamos de la última, que también la podemos encontrar en este grupo, es la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, contra su dignidad y contra su integridad física. Sí, ¿no? Y ahí en ese punto en específico que de pronto mencionas de las violencias, ¿no? Ujú. Porque así como refieres que de pronto está la parte de los cuidados, en donde en mayor medida se concentra en las mujeres bajo este estereotipo pues es que quién más que no sean Sí, sí, ellas, ¿no? sí. Ujú. También está la otra parte de la violencia en donde se ha logrado documentar que en mayor medida quien agrede a los adultos mayores son sus propios familiares, ¿no? Directos. Ujú. Exacto, los propios familiares directos. No necesariamente estas estadísticas relacionan el cuidado con la agresión.
¿no? Pero lo que sí podemos ver es que al menos lo que se ha documentado de la agresión en mayor medida sí son los propios familiares, ¿no? Y es complicado. Y en este tema de agresiones sexuales, me hiciste recordar de una asesoría que me solicitaron hace unos años, en donde precisamente un familiar estaban bajo el cuidado de la abuelita, y pues eran como varios familiares los que habitaban en la casa, y pues era como frecuente que es, bueno, voy a ir a comprar tal cosa, les encargo a la abuelita, ¿no? Ujú. Y cuando regresaron, uno de los sobrinos estaba agrediendo sexualmente a la señora, pues bajo este argumento de que pues no se podía defender, porque no era una persona que, no, que tuviera problemas de movilidad, pero pues ya era una adulta mayor. Ujú. Y sí, por fortuna, ahí sí lograron detener al sujeto. Sí trató como de decir, ay, no, no, yo no, pero pues, o sea, es una agresión sexual, Ujú. no, no hay como disculpas, ¿no? Que se puedan hacer y menos ante una situación de esta naturaleza. Y bueno, ahí sí, sí hubo una detención y por lo que sé, una sanción correspondiente, ¿no? Pero pues Qué bueno, fuerte. Y sí. pareciera que no, así de, no, ¿cómo crees? No, sí, las viven y de una manera más, pues, preocupante porque ya esta movilidad propia de la edad, pues ya no es la misma, ya la Ujú, fuerza no la tienen y se sienten como a veces cosificados, ¿no? Como una cosa que es, pues estoy aquí, si no me muevo no doy lata, pero ujú, pues aquí es complicado. sí, 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 Ujú. sí. Ahora bien, en el marco internacional, te Ujú. cuento y les cuento a nuestros radioescuchas, más o menos por ahí de 1991 es cuando se aprueba los principios de Naciones Unidas a favor de las personas de edad. Y acá, pues a partir de ese momento es cuando inician pues diferentes movimientos, bueno, no legislativos, sino de reconocimiento de derechos a nivel internacional, que pues empieza en 1991 y más o menos son alrededor de 20 años en donde se van trabajando en instrumentos declarativos, no vinculantes, pero al menos con un peso moral importante en relación al envejecimiento y a los derechos de las personas adultas mayores. Claro, esto ya se da su punto más fuerte, digamos, en la aprobación de la Carta de San José de los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y en Caribe en el 2012, perdón. Ya para el 2015 se aprueba este documento de la OEA, luego de 6 años de pues constante negociación, se reconoce como el único instrumento interamericano y pues el primero a nivel internacional en donde pues se habla de esta temática de los derechos que se protegen para los adultos mayores, desde temas civiles hasta cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales, y entonces vamos a tener en este entendido la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas mayores. Pero ¿te parece si te cuento un poquito más de esta convención en el siguiente corte, bueno, pasando el corte comercial? ¿Te parece bien? Muy bien, vamos, porque también a nivel internacional es importante lo que se ha trabajado. Sí, claro. Pues bueno, recuerden por favor que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org y que nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC Radio. Y si quieren buscarnos pues, por teléfono, nos pueden llamar al número de cabina 5535084761, 5535084761. Vamos a un pequeño corte, volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Regresamos de este pequeño corte comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando un poquito sobre los programas sociales y las instancias que protegen a los adultos mayores. Les estaba contando antes del corte
de esta Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es el primer instrumento internacional que surge en el sistema interamericano, que si bien se aprueba en el 2015, pues es hasta 6 años después que pues ya se consolida como un instrumento internacional, es decir, en el 2021. Pero este instrumento, pues al ser vinculante, porque esa es la diferencia entre los anteriores, sí, digamos como que los otros documentos que ya teníamos, que eran como más declarativos, este sí genera obligaciones para los estados en el momento en que se adhieren a este instrumento, ¿no? Estamos hablando de promover, de proteger y de asegurar el reconocimiento y también el pleno goce pues, de derechos y de libertades. Obviamente esto en condiciones de igualdad en cuanto a todos los derechos humanos, todas las libertades fundamentales de las personas adultas mayores. Esto obviamente para incorporarlos, ¿no? O incluirlos dentro de este quehacer social, en su integración, la participación de la sociedad. Y aquí este instrumento subraya que la persona mayor pues tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, pues dimanan de la dignidad y de la igualdad que son inherentes a todo ser humano, ¿no? Un poquito esta cuestión de, pues no es como que en el momento que cumpla 60 en automático es tu calidad de humano bajo poquita, tus niveles, ¿no? De atención bajo poquito, sino en realidad tenemos esta dignidad en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestro desarrollo. Evidentemente, pues sí tomamos en consideración a partir de lo que reconoce la convención, pues que pues rescatamos todos los aspectos de la vida de las personas adultas mayores y que evidentemente necesitamos una protección específica, ¿no? Desde el enfoque especial y diferenciado. Acá sí acaso lo único que quisiera hacer la acotación es que el instrumento internacional habla de personas mayores y al menos aquí en nuestro país hemos adaptado como un lenguaje incluyente personas adultas mayores, ¿no? Que de pronto ahí para que no nos confundamos, pero estamos hablando como de lo mismo. También a partir de este instrumento internacional se habla de una definición ya ahora sí jurídicamente vinculante de persona mayor y aquí la entendemos como la persona de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, eso ya digamos que a nivel interno los estados podrán hacer sus regulaciones correspondientes, obviamente siempre que esta no sea superior a los 65 años y que también se definen varios conceptos como el tema de la vejez, la discriminación por edad en la vejez, el envejecimiento activo y saludable, así como otros conceptos pues útiles, claves para quien hace política pública y que puedan generar pues los insumos correspondientes para las personas adultas mayores. Pero como les digo, en este instrumento internacional se empieza a discutir en el 2015. Se hacen negociaciones y lo tenemos ya materializado en el 2021. Bueno, pues ¿cuándo crees que México lo adoptó? No, bueno, ya sé, sí, ya sé. Ayer. Porque esto, sí, porque esto sí fue, la realidad es que sí tenemos colectivos de personas adultas mayores que buscan la defensa y protección de sus derechos humanos, pero sí les puedo decir que son pues los menos a comparación de otros colectivos que ven otras temáticas, ¿no? Sin embargo, estos colectivos, hay uno en particular que yo sigo, era muy, muy constante decir, ¿y qué onda? ¿Por qué no nos hemos adherido a ese instrumento? ¿Y qué está pasando con el Estado mexicano? Porque aunque parecería que ese es un tema que nos importa, porque por eso es muy, muy recurrente hablar de las pensiones, ¿no? De los adultos mayores, pero solo se centra en esa cuestión en específico, no en otros elementos que surgen de la vejez. Y entonces estos colectivos que te menciono, y les menciono al auditorio, sí estaban como muy constantes de decir, ¿qué onda? ¿Y nosotros para cuándo, no? Si, o sea, a ver, si estás hablando de que tenemos estas pensiones de adultos mayores, como por qué no nos adherimos a un instrumento de esta naturaleza. Bueno, pues hasta el 2023
México ratifica su compromiso con esta convención y a partir de ahí, pues se suma la ratificación, se activa este mecanismo de seguimiento que está pues integrado por la Conferencia de Estados Partes y por el Comité de Expertos y Expertas, que esto es importante, ¿no? Porque no nada más es que te adhieras al instrumento, exacto, ¿no? Sino que van a haber obligaciones aparejadas y que este tipo de mecanismos son los que van a estar dando seguimiento a los compromisos tanto estatales, ¿no? También los de la región, y que pues se promueva de manera efectiva toda la implementación de este instrumento internacional, obviamente en sede mexicana, ¿no? Pero entonces, esto es a nivel internacional. ¿Cómo andamos en nuestro país en estas temáticas, May? Bueno, pues sí hay mucho que platicar en estos instrumentos jurídicos, pero ahorita que tocaste el punto anterior, estaba pensando en que pareciera más pues como un discurso político, que así se alcanzó el tema de adultos mayores, ¿no? Lamentablemente, porque como bien lo platicamos o lo dijiste, la UNAM ya ha hecho estudios en donde somos un país envejecido. Entonces, pues es un buen número de votantes también sobre el cual pues se trabaja. Y pues es complicado que solo se vea, te doy tu ayuda mensual, pero no tienes un acceso a la salud, no tienes trabajo digno, no hay oportunidades laborales, un sinfín de situaciones que tiene este grupo y que no es nada más el dinero, el apoyo o la pensión, ¿no? Pero bueno, a nivel nacional, el artículo primero, que es básico, que el primero constitucional, que establece la prohibición de toda discriminación motivada por la edad a las personas. También el artículo tercero garantiza su derecho de ingresar a instituciones educativas. Tenemos la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Esta ley se publica en el 2002 y establece derechos y obligaciones relacionadas con la atención integral de personas adultas mayores, que es lo que te decía, su acceso a los servicios de salud, la educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social. Tenemos también la Ley General de Salud, que entre otras cuestiones también garantiza el derecho a una muerte digna de las personas. Esto es importante, frío, pero una realidad, ¿no? Tenemos la Ley de Asistencia Social que garantiza, pues, servicios básicos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y existe una NOM, la NOM 31 del 2012, que establece normas para la prestación de servicios y asistencia para adultos mayores. Y bueno, toda esta normatividad que te acabo de decir es enunciativa, como decimos los abogados, es enunciativa más no limitativa, porque existen otras tantas en ámbitos estatales, municipales, federales, que las complementan, pero pues sí vemos que pues puede haber mucha legislación en temas, tan solo el de salud. ¿Y de qué sirve? ¿No? Si no tenemos ni siquiera medicamentos para que puedan ir a surtir su receta ahí a su clínica. Y yo creo que todos en las familias tenemos personas adultos mayores que tienen diversas problemáticas y que, pues si afortunadamente, por ejemplo, ¿no? Mi mamá no tiene 79 años, no es un tema de salud. Afortunadamente, mi mamá no tiene temas de salud que la imposibiliten, pero por ejemplo, a ella le gusta mucho ir, venir, andar en lugares. Entonces, estos traslados que ella tiene ya como adulto mayor, aunque haya asientos reservados, aunque son insuficientes, sí me parece que hace falta trabajar situaciones también de seguridad, porque ella cada que quiere ir a cobrar su pensión de su trabajo, que ella ya es una persona jubilada, pues es complicado porque ya le ha pasado que le quieren quitar la tarjeta, que son muchas situaciones que ellos tienen y que creo que, pues, si donde sabes que va a haber personas que van adultos mayores, porque por lo regular tienen ciertos lugares, ¿no? El banco tal es donde van. Pues por lo menos que tengas ahí una persona de seguridad, que sea la que esté atenta, varias políticas que creo que pueden inhibir el tema de esta percepción de seguridad o de inseguridad que tienen los adultos mayores. Y eso en el mejor de los casos, que el lugar donde habitan
tengan estas instituciones bancarias, Bueno, ¿no? sí. Porque pues también tenemos los casos de, si estamos hablando de una población que está envejeciendo, pues también envejecen en lugares remotos en donde no hay las condiciones más óptimas para una vida digna en términos globales, ni para un niño ni para un adulto mayor. Y pues esto va acrecentando, ¿no? Más sus particularidades y las necesidades también incluso médicas, sociales, culturales y demás. O sea, por eso bien lo decías, no, no nada más es el tema económico, sino de pronto qué otras cosas podemos hacer para de alguna manera estos años que tienen, digamos, más pasivos, ¿no? Porque también la parte Ujú. de el empleo es no contratar de alguna manera a adultos mayores y esos los relegas a pues tenerlos ahí encerrados porque pues ¿qué hacen, no? De alguna forma, pues también eso obliga a generar pues miradas diferentes, ¿no? De cómo observar este fenómeno. Y entonces ahí es donde entrarían un poco cuáles son las instituciones de atención que al menos hoy día tenemos y como, digamos, como que en qué nos podrían ayudar para este colectivo. ¿Te parece si te cuento un poquito de ellas? Sí, sí, sí. Pues mira, primero tenemos el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, ¿no? La que conocemos como INAPAM. Esta institución lo que se va a encargar precisamente es de coordinar, de promover, de apoyar, fomentar, vigilar y evaluar pues todas estas acciones públicas en favor de las personas adultas mayores. Esta es la que otorga estas credenciales con las que tienen servicio, al menos aquí en la Ciudad de México, tienen servicio de gratuidad en algunos servicios de transporte público, no en todos, pero en algunos sí. También tenemos la Secretaría de Bienestar, pues esto a través de acciones y políticas públicas va a buscar la promoción de la justicia social, la igualdad de oportunidades, el acceso a derechos fundamentales y estos para los colectivos en situación de vulnerabilidad, en donde pues entrarían estos colectivos. También evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues porque protege, observa y promueve, así como divulga los derechos humanos. Hay una línea del adulto mayor que la podemos tener en Locatel o a través del asterisco 0311 y bueno, los números que conocemos de Locatel, 55, 56, 58, 11, 11, tienen como servicios especializados. También en el DIF tenemos, bueno, tiene como dentro de su objetivo el desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, pues ahí también podemos encontrar un entronque con los adultos mayores. En ámbitos, pues digamos, del acceso a la justicia, podemos encontrar agencias especializadas para la atención de personas adultas mayores. Esto en específico para temas de violencia familiar, pues busca dar esta atención integral a personas de 70 años o más que pues se encuentren involucradas en hechos que pudieran constituir el delito de violencia familiar. Y aquí lo que se les va a ayudar es para dar asesoría jurídica gratuita. Se pueden proponer medios alternativos de solución de conflictos o si no, bueno, pues vamos a integrar carpetas de investigación y podemos hacer las canalizaciones correspondientes para el apoyo asistencial en temas de albergues temporales y asilos cuando estemos frente a una víctima de violencia familiar. Que ahorita ahí te cuento una historia pues fea, ¿no? En relación a esto, porque se habla de tener los albergues, ¿no? Sí, sí, sí. También tenemos el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, el INEA. Esto es para todos los temas de educación primaria, secundaria para adultos mayores. El Servicio Nacional del Empleo, que busca generar estas oportunidades de empleo para este sector de la población. Y te decía, como en estos dos rubros en específico, solo contarte que también por ahí, mientras en nosotras en el acompañamiento a víctimas y en las capacitaciones que luego damos, hubo un servidor público, una servidora pública que me buscó porque necesitaba hacer la canalización a un albergue de una adulta mayor. Bueno, pues qué te cuento que no encontramos ninguno. O sea, de los pocos que había en la Ciudad de México, no tenían espacio y fue Oh, bueno. muy Ujú. complicado hacerla, y aparte era una adulta mayor en situación de abandono, como bien lo refieres, porque también me pasó mucho, no sé si cuando tú también estuviste como pasante en los ministerios públicos,
al menos yo que estuve por aquí en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, era muy frecuente que tuviéramos adultos mayores que habían sido, pues más bien, habían fallecido y que por ya el olor, ¿no? Del Sí, cuerpo que te dabas estaba, cuenta que, exacto, ajá, se ujú, daban cuenta y bueno, no, ni siquiera familiares, porque a veces no había familiares, daban aviso y sí ujú. me tocó ver muchos adultos mayores que, pues ahora sí que en el completo abandono y que pues nada más entrábamos ya a hacer el levantamiento del cuerpo. Sí, eran escenarios tristes, ¿sabes? Mucho de esto que tú nos contabas en el inicio, escenarios tristes porque es como si tu vida no hubiera valido nada como para terminar en una estadía así, y ni siquiera es como para juzgar, ¿no? Porque sí, sí había a veces entornos complicados de dónde y cómo vivían, ¿no? Pero más allá de eso, pues también tiene que ver con esta forma de reciprocidad a nivel social, ¿no? De cómo como tú decías, como la frase que tú iniciabas, ¿no? Pues sí, pero algún día vamos a caer en ese estadio, ¿no? Y la otra parte también de esto que les quería contar, pues de cómo pues la búsqueda de empleo se vuelve complicada para estos colectivos. Tenemos también una víctima, ¿no? Que hemos Mm. tratado de buscar como alternativas, de buscar pues estas bolsas de empleo y que en realidad las comisiones de atención a víctimas, pues sí, lo meten en los patrones, en los padrones, ¿no? Pero de ahí a que, al menos No. desde que solicitamos esa intervención al día de hoy que estamos haciendo este programa, no hemos recibido ninguna oferta de empleo para esta víctima en relación pues de pronto tener otra forma de salir adelante, ¿no? ¿Qué opinas, Es Mike? que son varias situaciones, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo una hija y a veces es muy criticado o fue muy criticado que así de, tu hija sola te va a tener que cuidar y yo, pero no, o sea, así seamos 10 hijos o un hijo o dos, creo que el tema de las obligaciones que tiene el Estado respecto de tener estos albergues de día, de noche o que donde puedas pernoctar, pues son obligaciones que tienen ellos y que a lo mejor uno de manera voluntaria dice, me voy a ir ahí porque es calidad, porque pagué mis impuestos por años, porque fui útil, ¿no? Ujú. No es una obligación necesariamente que los hijos deban de tener, ¿no? Y me parece también un rol que se asigna, pues, esta construcción social con la que yo no estoy de acuerdo, que lo hacemos con mucho gusto porque ¿quién no quiere cuidar a sus papás? Bueno, no lo sé, pero las personas que conozco somos muy felices de tener a nuestros papás y cuidarlos, a los adultos mayores, pero sí a veces también es complicado porque nuestros ritmos de trabajo a veces no nos dan. O nuestra propia vida familiar ya no nos da para estar al 100 y a veces es necesario estos cuidados, ¿no? Y también me pongo a pensar que si ellos o estas generaciones anteriores tienen su pensión, pudieron jubilarse, trabajaron, ¿qué nos espera a nosotros, no? Ajá. Que ya incluso pareciera que en lugar de que el Estado esté trabajando con miras a la vejez, al envejecimiento, pues no, porque nos está dejando pues ya sin pues estas ayudas o estos apoyos económicos que pues sin lugar a dudas los vamos a necesitar. Sí, 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 porque digo, al final que quedamos claro de que no todo es dinero, ¿no? Pero No. cuando se te ha cerrado todas las posibilidades, pues al menos con poquito dinero medio vas a poder hacer cosas, ¿no? Ujú. O sea, eso nos enfocamos, que de pronto la mirada de la política pública no es integral en cuanto a todas las necesidades que devienen de un adulto mayor y que si bien es cierto, como lo refieres, ¿no? Tal vez no estamos diciendo que sea completamente responsabilidad del Estado ni que sea completamente responsabilidad de las familias, sino más bien eso que es una corresponsabilidad, que de Exacto. pronto lo hacemos en un plano familiar desde cuestiones más morales, si tú así lo quieres ver, y que también caen en los otros extremos en donde
ha habido personas, no estoy diciendo que todas, por supuesto, pero que ha habido personas que justamente con estos apoyos se ha generado una condición de privilegio. Pensemos en los espacios reservados para personas con alguna condición específica en el transporte público y que luego me ha tocado vivirlo, ¿no? Así de personas adultas mayores que ya te aventaron el codazo, que ya te están, mientras estás en el transporte, tienes su codo ahí a propósito, ¿no? O sea, creo que hay temas en específico que parten también de este entendimiento de cómo la atención sí debe de ser desde todas las miradas, desde todas las aristas y sí hablar de esta dignificación de estos colectivos, pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial para que en el último bloque nos cuentes de los programas sociales que sí tenemos, al menos ahorita, como política pública? ¿Te parece? Muy bien, vamos al corte. Bueno, pues estamos en Reivindicando Derechos, volvemos. Estamos de regreso con este tema que es pues todas las instituciones, los programas sociales dirigidos en favor de las personas adultas mayores y ya vimos cómo tenemos esta regulación y esta protección a nivel internacional, a nivel nacional, pero pues vamos a entrar de lleno a los programas sociales que son un tanto controvertidos, ¿no? Algunas personas los critican mucho, otras tantas los apoyan. Lo que es una realidad es que, por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué opinas, Norma, pero hace falta hacer un estudio real, ¿no? Tener bases de datos, padrones, quién lo necesita. Y pues bueno, como bien decíamos, no todo es dinero. Y hay un tema ahí que siempre me llamó la atención, un tiempo que estuve trabajando en un municipio del Estado de México, donde veíamos casas pues muy bonitas, personas con un buen nivel económico, socioeconómico, y que eran adultos mayores que estaban no en el abandono como tal, pero sí en un tema de descuido, debido a que pues sus familiares, sus hijos trabajaban y ellos que tenían dinero, no necesitaban una pensión, pero lo que hacían los familiares era llevarles cajas de Ensure, de esta bebida, así como de ahí te dejo tu dotación del mes y pues las personas pues muy difícilmente podrían salir a hacer sus compras. O sea, el dinero no es el problema. Siento que hace falta hacer estos verdaderos estudios, estos análisis focalizados a diferentes zonas, qué es lo que se necesita, ¿no? Ahí a lo mejor no necesitas un apoyo económico, necesitas vigilancia de trabajadoras sociales, jornadas de salud. Bueno, pero bueno, hoy en día, ¿qué tenemos en México respecto a estos programas sociales? Pues bueno, existen varios dirigidos a este grupo. Uno de ellos se eleva ya incluso a rango constitucional, que es el derecho a la pensión no contributiva denominada pensión para el bienestar de los adultos mayores, para personas de 65 años y más que reciben 6,200 bimestrales. Hay también pues otros programas, por ejemplo, el pago de marcha, que es en caso de fallecimiento de la persona derechohabiente, se entregará a la persona registrada como su auxiliar por única vez un apoyo económico para el pago de marcha. Está este programa Salud Casa por Casa. Es un programa que tiene por objetivo mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud de las personas adultas mayores, a quienes se les realizan visitas periódicas en sus hogares para realizarles una visita médica preventiva y primaria. También están estos centros de educación continua para el adulto mayor. Son 2 centros ubicados en la Ciudad de México y la edad mínima para inscribirse es de 55 años. Aquí se inscriben diversos cursos como son idiomas, computación, literatura, música, herbolaria, pintura, y el costo realmente es simbólico y todos cuentan con una certificación oficial. También existe un programa que se llama Vinculación Productiva y este servicio promueve la incorporación de las personas de la tercera edad en el mercado laboral conforme a sus capacidades y a sus habilidades. También tienen asesoría jurídica, que es un servicio gratuito en diversas ramas del derecho, y centros culturales, que son espacios de socialización y desarrollo donde pueden trabajar diversas actividades culturales, deportivas, educativas. Entonces,
Sí se están haciendo programas, sí nos hace falta, siento que enfocarlos más, analizarlos, ver ciertas zonas que se necesita. Y pues lo importante de todo esto es que también ya se están visibilizando. Las personas Ujú. adultas mayores ya comienzan a verse ante la sociedad, y pues también a partir de 1998 se conmemora cada 28 de agosto, ya se acerca, el, el Día del Adulto Mayor, o el Día Nacional de las Personas Adultas, ¿no? Y pues hoy sabemos que se trata de un gran conjunto poblacional que crece de manera acelerada y cuyo periodo de vida, según proyecciones nacionales e internacionales, no es tan corto como se consideraba. Se llega a creer que representan un problema social por su dimensión numérica, lo cual es incorrecto, ¿no? Ya que la dificultad no radica en la cantidad, sino en la atención y planeación de las condiciones necesarias para una vejez digna. Es una realidad para la que todavía no estamos preparados. Y entonces, pues, sobre todo en el terreno preventivo, porque como Ujú. siempre vamos corrigiendo, corrigiendo. Es correcto. Sabes, ahí ahorita que nos hablabas de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, Ujú. si lo ligamos con la Convención Interamericana, ya ves que dentro de la definición, ¿no? De quién es una persona adulta mayor y que se habla de que son 60 años y más, y salvo que evidentemente a nivel interno hagas tu regulación, pero recuerda que ahí dice que puede ser menor o mayor siempre que esta no sea superior a los A los 65 65. años, y esta Ujú. justo habla de eso. Entonces, por ahí, si nos escucha el gobierno federal, bajen Bueno. los años para la pensión porque no empata con el instrumento internacional, ¿no? Ujú. Pero bueno, si esto lo quisiéramos ver como también una perspectiva del adulto mayor, pues al menos lo que quisimos hacer en este programa es sí, pues hablar de la parte en donde sí estamos hablando de una etapa de carencia, sí estamos hablando de una etapa de vulnerabilidades, pero no solamente eso, ¿no? Sino que tenemos que aplicar la perspectiva de derechos humanos hacia las personas adultos mayores para que justamente puedan hacer esta eliminación de asociaciones pues meramente forzosas entre que la vejez sí o sí es no vamos a tener algo, ¿no? Y que veamos esta forma de cómo lo que tú mencionabas, ¿no? Que tanto de las habilidades que hoy tenemos pueden ser útiles para la sociedad o para nuestro entorno, y no nada más hacerlas a un lado, sino estamos buscando un empoderamiento de este colectivo, y a lo mejor lo que mencionabas, ¿no? Retomar que al final son personas con mucha experiencia, muchísima, y que a veces eso es lo que desdeñamos porque lo hacemos a un lado, nos ha tocado, ¿no? Me acuerdo mucho de un chico con el que salí hace mucho tiempo, que teníamos una diferencia de edad, ¿no? Y luego yo le decía, no, no hagas eso, porque mira, y me decía, "Ay", como que yo nada más veía su carita diciendo así como, ay, ¿por qué me dices eso, no? Y Ujú. de pronto como que lo racionalicé y dije, es que justo cuando estamos más jóvenes y alguien Sí. quiere aportarnos un poco del conocimiento, pues para no sufrir, ¿no? Ujú. No lo vemos desde esa mirada y entonces lo vemos como, ay, pero ¿qué Ah, vas a ver, no? está obsoleto Exacto, ya, lo que dices de otros tiempos no sirve. exactamente, Ujú. ¿no? Y la cosa es que, pues los tiempos son relativos, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, o no me acuerdo si en otro programa, de esta cuestión no, sí, de acá, ¿no? De la cuestión de la tecnología. Tan solo nosotras que estamos en este estadio, que vivimos todas estas etapas de la tecnología, no es tanto tiempo, ¿eh? O sea, No. no hay que asustarnos porque en realidad no es tanto tiempo. Pero May, ¿qué opinas en relación a esto de la perspectiva? Pues bueno, ya como casi vamos hacia el final, a cerrar el programa, pues yo veo con buenos ojos el querer visibilizar a los adultos mayores, veo con malos ojos el quererlos, el que se quieran ver como un padrón electoral que vota, Ujú. o el populismo. Me parece que sí, tenemos normatividad, pero con lo que decimos, ¿no? Que no sea letra muerta, que no sean elefantes blancos lo que se tiene, que se realmente es un grupo ya muy específico, solo es
trabajar, analizar, identificar y poder trabajar con este grupo de personas y que se lo han ganado. O sea, han trabajado toda su vida, han pagado sus impuestos y lo menos que debe de hacer el Estado es tenerles servicios dignos. Es lo menos. Y también en pues, pues en estos actos de contrición ¿no? Que a veces estos programas me dejan, pues para allá vamos. Entonces, es sí de verdad prepararse, prevenirse, porque pues no debemos de llegar a ser justo un problema para nuestros hijos, pero sí también exigir del Estado lo que le toca y desde nuestra trinchera trabajar hacia una vejez digna y que sepan que también son sujetos de derechos y que pues hay que hacerlos valer, que se empoderen, que también sepan que es mi casa, es mi dinero, ¿no? Por lo que yo trabajé y que tengan ese valor de voltear y decirlo y que si no por alguna situación no pueden, también pueden voltear aquí con nosotras y estamos a sus órdenes. Claro, y sabes, al final también entender que también necesitamos a nivel social ser un poco más empáticos, ¿no? Y nos sucede, ¿cuántas veces te he platicado así como de, ay, sí, atendí a una persona y como que fui Sí, muy sí, sí, paciente y sí. demás, pero mi mamá me preguntó algo y no tuve paciencia, ¿no? Bueno, yo creo Ujú. que también Sí, sí, sí. tenemos que ser muy, muy empáticos a nivel social porque, pues, de alguna manera han sido relegados y lo que menos están buscando es que los espacios más cercanos pues también hagan lo mismo, ¿no? Entonces, si ya hoy les dimos cuenta un poco en este programa de que los avances en nuestro país han sido más asistencialistas que progresistas, lo que necesitamos es una participación más activa, porque pues tan solo para contarles de una ley que se hace en 2015, bueno, al menos un instrumento internacional que se hace en 2015 y que hasta el 2023 el Estado mexicano lo adiciona, aun cuando el discurso es nos importan los adultos mayores. Bueno, el claro ejemplo es que no te importan tanto porque entonces un instrumento que te iba a generar obligaciones y vigilancia en ese sentido de que tanto estás respetando derechos, pues no te habías adherido, ¿no? Entonces, compromisos ahí están, obligaciones ahí están, y de pronto lo que necesitamos es la efectividad. Yo creo que mucho de esto que hemos estado hablando en todos los programas y de lo que criticamos de alguna manera es, ajá, la norma está, pero la norma por sí sola no va a ser la magia ni es la panacea, sino que necesitamos que se vuelva efectiva para garantizar todo lo que esa norma dice, ¿no? Sí. Pues bueno, May, pues no nos queda más que despedirnos. Les damos las gracias a todas y todos. Y pues algo más que quieras señalar, May. No, pues agradecer y que también sepan que la sociedad somos parte importante en este respeto a los derechos de las personas adultos mayores. Muy bien, pues entonces no nos queda más que comentarles que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que también nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC. Y pues si nos quieren también alguna duda, un comentario, un tema en específico que quieran que abordemos en algún otro programa, pues también nos pueden buscar en los números de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.